Actualmente en Venezuela hay dos problemas que nos afectan, los cuales son desabastecimiento e inflación. El desabastecimiento no es más que el desequilibrio en un mercado consistente en el que la cantidad demandada excede la cantidad ofrecida en un precio bajo. En la mayoría de los casos por debajo del coste de producción. El desabastecimiento se puede generar cuando el precio ha sido fijado por debajo de su nivel de equilibrio y la autoridad no cuenta con los suficientes recursos del bien para cubrir el exceso de demanda. Más simplificado, la inflación es el aumento constante de precios en un corto periodo de tiempo. La inflación en Venezuela ha alcanzado los 3 dígitos, lo que hace que la inflación sea sumamente alta. Esto es gracias a las malas políticas del gobierno. Entre ellas tenemos la ley de precios justos y el tipo cambiario. Además de la baja producción existente gracias a las expropiaciones de empresas privadas que ocurrió en tiempos anteriores. Verde, que nos concedió una entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. Vamos a conversar sobre el tema de la inflación en Venezuela. Vamos a hacer una serie de preguntas. La primera, ¿cree usted que la inflación puede pasar a un solo dígito a corto plazo? Bueno, no, se me hace imposible, eso no va a suceder, porque la infraestructura del país, la forma como se ha manejado la economía en Venezuela, no va a permitir que esto suceda, debido a factores primordiales como es el déficit cambiario, el déficit fiscal, ¿sí? la variación de poderes, la falta de alternatividad en el poder, va a hacer que eso sea imposible. ¿Qué hacer para derrotar la inflación? Bueno, para derrotar la inflación lo único que se podría hacer es hacer una reestructura en general, desaparecer el déficit cambiario, ¿sí? Crear industria, o sea, devolverle las expropiaciones a las personas que sí han sabido manejar durante muchos años la producción de alimentos, ¿sí? Terminar con que se acabe la longevidad del poder y que el poder sea multi o plural, ¿sí? Para que pueda volver autosustentable, ¿sí? Es la única solución para mi forma de ver las cosas. Muchas gracias. Buenos días, estamos con el profesor Héctor Martínez. Ok, ahora vamos a hacer una serie de preguntas en cuanto a la inflación y el desabastecimiento. Por ejemplo, ¿cuál cree usted que son las principales razones del desabastecimiento social? Bueno, primero quiero aclararte que yo no soy economista. Te voy a conversar de esto por la vivencia que tengo y por lo que he leído acerca de todo esto que está pasando. El desabastecimiento en Venezuela se está produciendo básicamente por el poco flujo de divisa que tienen los empresarios, los dueños de las cadenas distribuidoras de alimentos. Entonces, como el gobierno de alguna manera no le asigna los dólares necesarios para ellos traer, negociar su mercancía y poder distribuirlas en todo el territorio nacional, yo pienso que ese es el principal factor, la principal variable que está influyendo en el desabastecimiento aquí en Venezuela. Ok. Y debido al aumento de demanda, ¿cuál es el nivel? Bueno, fíjate, si hay desabastecimiento, psicológicamente el hombre como que crea mayor necesidad de lo que no existe. Entonces, demanda tras demanda ha creado que el desabastecimiento se pronuncie más aún, o sea, se aumente más aún. Entonces, por supuesto, como los empresarios no tienen esa capacidad de traer suficientes alimentos a Venezuela debido al poco flujo de divisas que tienen para comprar los mismos, entonces menos alimentos, más demanda por una necesidad propia del individuo, propia del ser humano, y además de eso se está aumentando la capacidad de los famosos bachaqueros de comprar los alimentos, por supuesto, y aumentan el desabastecimiento y, por supuesto,
la demanda de nosotros va a aumentar y no hay capacidad ahorita del empresario para poder, por supuesto, cubrir esa demanda que se está produciendo. ¿Qué opinas tú del aumento de salario que ha habido en estos últimos meses? Bueno, en cuanto al salario mínimo, pienso que eso en realidad es una barbaridad. Porque aumentan el salario un por ciento y las cosas aumentan un 100%. Entonces eso no debería ser así, porque debe ser un orden con los precios y dejar los precios que en realidad son. Está bien, si van al salario, eso no va a quedar. Pero congelen los precios de las cosas, los productos, el alimento, la necesidad del día a día del venezolano. ¿Tú crees que existe escasez en Venezuela? En realidad creo que no. Solamente que estamos viviendo una situación con el gobierno, la política. Quién sabe si a lo mejor las empresas le están haciendo la guerra al presidente. ¿Crees que el gobierno ha tomado buenas medidas? No ha tomado medidas como tal. Lo que ha hecho es como que para ver si salen del paso, para que los venezolanos no digan nada, algo así. Muchísimas gracias. Venezuela está atravesando por una difícil etapa económica debido a las malas políticas implementadas y a un sistema político que fracasó, desenvolviéndose una crisis socioeconómica en el día a día de todos los venezolanos a la hora de satisfacer necesidades. En nuestro microinformativo abordamos los temas principales que nos aquejan a los venezolanos, como es el desabastecimiento y la inflación. Esto provocado por la intervención del gobierno en la parte de producción de las empresas, específicamente las empresas privadas, ya que las empresas públicas del Estado, estatales, no producen ni bienes ni servicios, y esto ha ido empeorando en los últimos años. Las expropiaciones de empresas privadas y Hacienda por el expresidente Hugo Chávez es una de las causas de este desabastecimiento que estamos padeciendo debido a que la cantidad ofrecida es muy baja ante una alta demanda y la inseguridad de la población a la hora de querer tener un producto necesario en sus hogares. Sin olvidar la ley de regulación de precios, o mejor conocida como ley de precios justos, que es otro factor que ha generado el desabastecimiento e inflación, ya que los precios acordados por esta entidad a los productos están por debajo del costo de producción. Lo que ha llevado a los empresarios a tomar decisiones drásticas, tales como es producir menos cantidad de productos y servicios o simplemente dejar de producir en los peores de los casos, y esto es porque sus beneficios se han visto afectados y también los incentivos a la hora de seguir abasteciendo a los mercados en Venezuela. Claro, algo muy cierto. Además que hemos podido ver cómo empresas extranjeras y empresas nacionales han cerrado sus puertas, esto debido al ver cómo el gobierno expropiaba a otras empresas y cómo aprobaban leyes que los perjudicaban. Esto es tal como lo dice Adam Smith en su libro Las riquezas de las naciones, que no es por la benevolencia del panadero, del carnicero o del cervecero que contamos con nuestra cena, sino por su propio interés. El crecimiento de inflación en Venezuela ha generado diversas consecuencias, entre ellas la falta de transporte para la movilización de las personas, por el alto costo de los repuestos o por la escasez de los mismos, enfermedades sin tratamiento por la falta de medicamentos, por el precio elevado de estos y gracias a la inflación que estamos viviendo. Y en el peor de los casos, muertes por la falta de insumos ante emergencias imprevistas. Esta situación económica también ha traído como consecuencia la generación de los revendedores de productos de primera necesidad. Pudimos notar que el 85% de las personas que quisimos entrevistar, empresarios o gerentes, se negaron a responder cualquier pregunta sobre este tema en particular, porque se sentían amenazados por parte de la autoridad de cárcel si revelaban alguna información oficial. Y nosotros estamos haciendo un microinformativo sobre el desabastecimiento y la inflación. A ver si nos podía conceder una entrevista. No, amiga, te explico. Yo no puedo hacer eso porque primero tengo que darle el comunicado a mis superiores. De por sí ellos no van a aceptar porque estamos hablando sobre un tema más que todo político, entonces yo sé cómo es esto, ya para acá he venido varias veces a hacer lo mismo, hacer entrevistas y de verdad no puedo darte... Lo que pasa es que el video nada más en la Universidad de Carabosa, nadie lo va a ver. La verdad, para que también me han llegado varios estudiantes y no puedo autorizar de eso porque, mira, me pondría en juego mi trabajo, de los muchachos y de verdad... Si esta es una realidad de nuestro día a día, ¿cuál es el miedo en decir la verdad? ¿A quién quiere engañar con esta censura de información? ¿Cree usted que en Venezuela se puede...? ¡Ay, se me olvidó la pregunta!